Si no sabes por qué te levantas cada mañana, nada de lo que consigas será suficiente. Puedes avanzar, lograr cosas, cumplir metas ajenas y aún así sentir un vacío que no se llena. Encontrar tu propósito no es una búsqueda romántica ni un lujo espiritual. Es una urgencia silenciosa, porque cuando no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te desgasta, cualquier esfuerzo pesa el doble y cualquier éxito se siente incompleto. Este audiolibro no viene a tranquilizarte con frases bonitas ni promesas rápidas. Viene a incomodarte con preguntas que has evitado, a romper la inercia que te mantiene ocupado pero desconectado. Aquí no vas a copiar el propósito de nadie ni a seguir fórmulas ajenas. Vas a mirar de frente lo que te mueve, lo que te frena y lo que has callado por miedo o costumbre. Si estás cansado de vivir en automático, este es el momento de escucharte. Tu propósito no se inventa, se reconoce y reconocerlo puede cambiarlo todo. Antes de continuar, quiero que hagas algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios: hoy me comprometo a descubrir y vivir mi propósito. No es solo una frase, es una declaración interna. Al escribirla, le das dirección a tu mente y refuerzas una decisión que empieza desde dentro. Este acto crea enfoque, intención y responsabilidad personal. No lo hagas por el video, hazlo por ti. Ese compromiso marca el inicio real del cambio. Capítulo 1. Descubrir tu brújula interior antes de perderte en el ruido. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino termina cansándote y vaciándote por dentro, y esa fatiga silenciosa no aparece de golpe, se filtra lentamente en los días hasta que un día despiertas sin entusiasmo y no sabes por qué. No es falta de capacidad ni de oportunidades, es desorientación interna. Vivir sin una brújula propia convierte cada decisión en un esfuerzo pesado y cada logro en algo que no alcanza a llenarte. Puedes avanzar, sí, pero avanzas sin sentido, y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Aparece el cansancio crónico, la apatía, la sensación de estar cumpliendo una vida que no termina de ser tuya. Todos nacemos con una orientación íntima, una señal interna, que se activa cuando algo nos enciende de verdad. No es mística ni privilegio de unos pocos, es una sensibilidad profunda hacia aquello que despierta curiosidad genuina, atención sostenida y una energía que no se agota con facilidad. Cuando sigues esa señal, incluso el esfuerzo se siente distinto. El problema es que esa voz no grita, es suave, constante, y por eso se pierde fácilmente en el ruido. El ruido de las expectativas, de los consejos no pedidos, de la urgencia económica, de la comparación permanente. Poco a poco aprendes a decidir por aprobación, por miedo o por costumbre, y sin darte cuenta empiezas a vivir en automático. Tal vez recuerdes momentos de tu infancia en los que el tiempo desaparecía mientras hacías algo. No importaba si era dibujar, desarmar cosas, inventar historias o hacer preguntas sin parar. Ahí estaba la brújula funcionando sin interferencias. Con los años te enseñaron a priorizar lo correcto, lo útil, lo seguro. Y aunque esas palabras parecen responsables, cuando se convierten en reglas absolutas apagan la motivación interna. Empiezas a hacer lo que deberías, no lo que te activa, y la vida se vuelve una lista de tareas sin alma. ¿Cuántas decisiones has tomado solo para evitar decepcionar a otros? ¿Cuántas veces ignoraste una inquietud interna por miedo a no encajar? La ciencia ha observado este fenómeno con claridad. Ryan y Deci en el año 2000 mostraron que cuando la motivación nace del interés genuino y no de la presión externa, las personas experimentan mayor bienestar psicológico y perseveran más en el tiempo. No es solo sentirte mejor, es sostener el esfuerzo sin romperte por dentro. Cuando actúas desde lo que te importa de verdad, el compromiso no necesita látigo. Cuando actúas desde la obligación, todo pesa el doble. Aquí quiero detenerme un momento y hablarte desde mi propia experiencia. Durante mucho tiempo confundí responsabilidad con negación interna. Creí que ser adulto era silenciar lo que me atraía y cumplir sin cuestionar. Avancé,
logré cosas, pero algo estaba apagado. No era tristeza abierta, era una desconexión sutil. Recién cuando me permití escuchar esa incomodidad, entendí que no era ingratitud, era una señal. Volver a esa brújula no fue un acto dramático. Fue una serie de decisiones pequeñas, honestas, que me devolvieron energía y claridad. No cambié todo de golpe, cambié la dirección interior. Escuchar tu brújula no significa abandonar tus responsabilidades ni actuar por impulso. Significa observar con atención. ¿Qué temas te despiertan preguntas sin esfuerzo? ¿Qué actividades te absorben incluso cuando estás cansado? ¿Qué conversaciones te encienden en lugar de drenarte? También implica reducir el volumen de las voces externas cuando decides. No todas las opiniones merecen el mismo peso. A veces basta con hacer pequeñas pruebas, movimientos discretos alineados con esa señal interna, para que la claridad comience a aparecer. Cuando empiezas a orientarte desde dentro, algo cambia en tu manera de estar en el mundo. La energía deja de ser intermitente. La disciplina ya no se siente como castigo, sino como cuidado. Las decisiones, aunque difíciles, tienen coherencia. No desaparecen los miedos, pero dejan de gobernar. Y la vida, sin volverse perfecta, empieza a tener dirección. Seguir tu brújula interior no elimina el ruido externo, pero te permite no perderte en él. Y cuando eso ocurre, la vida deja de sentirse como una lucha constante y comienza por fin a tener sentido. Capítulo 2. Tu singularidad no es un defecto, es tu mayor recurso. Intentar encajar puede ser la forma más silenciosa de desperdiciar tu vida. Porque mientras te esfuerzas por parecerte a otros, te alejas de lo único que realmente podría darte sentido. Desde muy temprano aprendemos a medirnos, a compararnos, a suavizar aquello que nos hace distintos para no incomodar, para no quedar fuera. Y así, casi sin notarlo, empezamos a limar nuestras aristas internas hasta volvernos versiones aceptables, pero apagadas, de nosotros mismos. El precio de encajar rara vez se paga de inmediato, se paga con el paso de los años, cuando miras atrás y sientes que algo esencial nunca llegó a expresarse. Cada persona carga una combinación irrepetible de historia, cuerpo, sensibilidad y experiencias. No hay dos recorridos iguales, aunque desde fuera parezcan similares. Sin embargo, muchas vidas se construyen intentando copiar trayectorias ajenas, siguiendo modelos que funcionaron para otros, creyendo que así se reduce el riesgo. Lo que casi nunca se dice es que esa imitación tiene un costo interno enorme. Cuando niegas lo que te diferencia, no solo renuncias a tu originalidad, también debilitas tu motivación. La energía genuina no nace de la copia, nace del reconocimiento interno de quién eres y de cómo funcionas. Tal vez te hayas sorprendido alguna vez fingiendo intereses que no sientes o escondiendo rasgos que no encajan con lo esperado. Tal vez aprendiste a callar tu forma particular de pensar para no ser juzgado, o a disimular tu intensidad, tu curiosidad, tu sensibilidad. ¿Cuántas decisiones tomaste para parecer normal? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar por miedo a destacar demasiado? La paradoja es que aquello que intentas ocultar suele ser exactamente lo que podría darte una ventaja real si aprendieras a usarlo con conciencia. La psicología ha observado algo revelador en este punto. Peterson y Seligman, en el año 2004, estudiaron las fortalezas personales y encontraron que cuando las personas desarrollan sus talentos propios, no los que imitan de otros, aumenta de forma clara el sentido de propósito y la satisfacción vital. No se trata solo de sentirse bien consigo mismo, sino de comprometerse más profundamente con lo que se hace. Cuando trabajas desde tus fortalezas naturales, el esfuerzo se sostiene con mayor facilidad, porque hay coherencia entre lo que eres y lo que haces. Aquí quiero compartirte algo personal. Durante mucho tiempo, pensé que debía corregirme para avanzar. Creí que mi manera de ver las cosas era un obstáculo, algo que debía ajustar para ser tomado en serio.
Me esforcé por parecer más predecible, más estándar, más fácil de clasificar. Y aunque eso me dio cierta aprobación externa, internamente me sentía desconectado. El cambio comenzó cuando dejé de preguntarme cómo debía ser y empecé a preguntarme cómo funciono realmente. Aceptar mis rasgos no me volvió arrogante, me volvió más preciso. Dejé de gastar energía en esconderme y la invertí en profundizar. Tu singularidad no es un adorno, es una herramienta. Tus experiencias difíciles, tus rarezas, incluso tus contradicciones, pueden convertirse en recursos si las integras en lugar de rechazarlas. No significa glorificar cada aspecto de ti, sino reconocerlo con honestidad. Cuando aplicas lo que te hace distinto a problemas reales, tu aporte se vuelve difícil de reemplazar. Nadie puede replicar exactamente tu forma de combinar ideas, emociones y vivencias. Compararte constantemente con otros es una forma de distraerte de tu propio desarrollo. Siempre habrá alguien que parezca ir más rápido o encajar mejor. Pero la pregunta importante no es si avanzas igual que los demás, sino si avanzas alineado contigo. ¿Qué pasaría si, en lugar de corregirte, profundizaras? Si en vez de ocultar tus rasgos, aprendieras a usarlos con intención. Cuando aceptas tu singularidad, la confianza deja de depender de la validación externa. Aparece una seguridad más silenciosa, basada en la coherencia. Ya no necesitas competir copiando, porque aportas desde un lugar único. Y esa autenticidad no solo te da paz, también construye una ventaja sostenible en el tiempo. No fuiste creado para encajar en moldes ajenos. Fuiste creado para aportar algo que nadie más puede dar. Y cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de desperdiciarte intentando ser otro. Capítulo 3. La desconexión emocional es el verdadero enemigo del aprendizaje. Aprender sin emoción es memorizar sin vida. Y aunque esa frase pueda incomodar, explica por qué tantas personas pasan años estudiando, trabajando o entrenándose sin sentir que realmente avanza. La mente puede repetir datos, cumplir tareas y aparentar progreso, pero cuando no hay conexión emocional, todo se vuelve pesado, frágil y fácil de olvidar. No es falta de inteligencia ni de disciplina, es ausencia de vínculo interno con lo que se hace. El verdadero enemigo del aprendizaje no es la dificultad, es la desconexión. El cerebro no está diseñado para sostener la atención en aquello que no le importa. Puede hacerlo por un tiempo, impulsado por la obligación o el miedo, pero tarde o temprano aparece el cansancio mental, la distracción constante, la sensación de estar forzándose. En cambio, cuando algo despierta interés genuino, incluso lo complejo se vuelve abordable. No porque sea fácil, sino porque tiene sentido. La emoción actúa como una especie de pegamento interno que une la información con la experiencia, haciendo que lo aprendido no se quede en la superficie. Seguramente has vivido ambos escenarios, momentos en los que estudiar o trabajar se sentía interminable, y otros en los que las horas pasaban sin que lo notaras. La diferencia no estaba en la tarea en sí, sino en lo que esa tarea representaba para ti. Cuando no hay implicación emocional, la atención es fragmentada. Lees, escuchas, repites, pero algo no termina de entrar. Cuando hay conexión, el esfuerzo se vuelve más estable. Incluso el aburrimiento se tolera mejor, porque está al servicio de algo que importa. La neurociencia ha sido clara en este punto. Y Mordino Yang y Damasio, en el año 2007, demostraron que la emoción no es un adorno del pensamiento, sino un componente esencial del aprendizaje significativo y de la toma de decisiones. Sin emoción, el cerebro tiene dificultades para asignar valor a la información. Aprende, sí, pero de forma frágil y descontextualizada. Con emoción, la comprensión se profundiza y la memoria se vuelve más duradera. Aquí quiero hablarte con honestidad personal. Durante mucho tiempo confundí constancia con desconexión. Me decía que no importaba si algo me interesaba o no, que lo importante era cumplir, y cumplía.
pero internamente estaba agotado. No entendía por qué me costaba tanto sostener hábitos que en teoría eran buenos para mí. El cambio empezó cuando dejé de preguntarme solo qué debía hacer y empecé a preguntarme por qué me importaba hacerlo. Al conectar mis metas con razones emocionales reales, no ideales, algo se acomodó. La resistencia mental bajó. No desapareció, pero dejó de dominar. La emoción no significa euforia constante ni motivación exagerada. Significa sentido. Significa que aquello que haces se relaciona con algo que valoras, tu identidad, tu crecimiento, tu libertad, tu bienestar. Cuando una meta es solo abstracta, el cerebro la percibe como lejana. Cuando la vuelves personal, se activa. Transformar tareas impersonales en desafíos propios cambia por completo la experiencia. Ya no estudias solo para aprobar, aprendes para entenderte mejor, para expandirte, para resolver algo que te toca. Observar en qué temas pierdes la noción del tiempo es una pista poderosa. No porque todo deba ser placentero, sino porque ahí hay una señal de implicación. También es importante notar qué aprendizajes te drenan incluso antes de empezar. No siempre podrás evitarlos, pero sí puedes resignificarlos. Conectar una tarea con una razón emocional clara reduce el desgaste mental y fortalece la disciplina natural, esa que no depende de empujarte a la fuerza cada día. ¿Cuánto de lo que haces hoy tiene un sentido que realmente sientes y cuánto es solo inercia? ¿Qué pasaría si dejaras de exigirle a tu mente que aprenda en frío y empezaras a involucrar al corazón? La disciplina no se opone a la emoción, se apoya en ella. Cuando hay conexión, el aprendizaje se acelera y el agotamiento disminuye. Cuando el corazón participa, la mente deja de resistirse y en ese punto, aprender deja de ser una lucha constante y se convierte en una forma de crecimiento vivo, sostenido y profundamente humano. Capítulo 4. Escuchar demasiado a los demás te hace olvidar quién eres. El exceso de consejos puede silenciar tu propia voz, y lo hace de una manera tan sutil que muchas veces no te das cuenta hasta que ya no sabes qué quieres ni por qué haces lo que haces. Empiezas escuchando por educación, sigues por prudencia y terminas decidiendo por costumbre ajena. No es que los demás quieran dañarte, es que cada opinión trae consigo una expectativa, y cuando acumulas demasiadas, tu identidad empieza a diluirse. Vives reaccionando, ajustándote, corrigiéndote, hasta que un día te descubres lejos de ti mismo. Desde pequeños, aprendemos a escuchar para sobrevivir. Padres, maestros y figuras de autoridad nos enseñan normas que al inicio son necesarias. El problema aparece cuando crecer no incluye aprender a filtrar. Las voces externas no desaparecen con la edad, se multiplican, se suman la presión social, las comparaciones constantes, las opiniones no solicitadas, las redes que dictan cómo deberías vivir, pensar o sentir. Si no desarrollas una escucha selectiva, terminas viviendo una vida diseñada por otros, aunque lleve tu nombre. Muchas decisiones importantes se toman desde ahí. No desde la convicción, sino desde el miedo a decepcionar. No desde el deseo propio, sino desde la necesidad de encajar. Y cuando eso ocurre de forma repetida, aparece una inseguridad crónica. Dudas de ti incluso en cosas pequeñas. Buscas confirmación antes de actuar. Te cuesta confiar en tu criterio, no porque no lo tengas, sino porque dejaste de ejercitarlo. La autonomía, como un músculo, se atrofia cuando no se usa. Tal vez lo has sentido, ese ruido interno que no te deja decidir con claridad. Esa sensación de estar siempre consultando, comparando, midiendo reacciones imaginarias. ¿Qué dirán si elijo esto? ¿Y si me equivoco? ¿Y si decepciono? El problema no es escuchar a los demás, sino escucharlos más que a ti. Cuando tu voz interna queda al final de la fila, termina cansándose de esperar. La psicología ha observado este fenómeno con claridad. Investigaciones de Baumeister, en el año 2010, señalan que la pérdida de autonomía reduce la motivación y el sentido de control personal.
Cuando las personas sienten que no deciden por sí mismas, su energía disminuye, su compromiso se debilita y aparece una sensación de vacío difícil de explicar. No es pereza ni falta de capacidad, es desconexión con el propio centro. Quiero compartirte algo desde mi experiencia. Hubo una etapa en la que creí que escuchar a todos me hacía más responsable. Pensaba que pedir opiniones era sinónimo de madurez. Con el tiempo entendí que me estaba escondiendo detrás de los consejos para no asumir el peso de decidir. Si algo salía mal, no era del todo mío. Recuperar mi voz fue incómodo. Implicó equivocarme más, sí, pero también sentir por primera vez que mi vida me pertenecía. La claridad no llegó cuando supe más, llegó cuando me escuché mejor. Escucharte no significa aislarte del mundo ni volverte rígido. Significa crear espacio. Reducir la sobreexposición a opiniones ajenas es un acto de cuidado. No todas las voces merecen el mismo acceso a tu mente. Tomar decisiones pequeñas sin pedir aprobación es una forma de entrenar la autonomía. Elegir por ti, aunque sea en lo cotidiano, fortalece la confianza interna. Practicar momentos de silencio, sin estímulos constantes, permite que tu pensamiento propio vuelva a emerger. El silencio no es vacío, es el lugar donde tu criterio se reorganiza. Al principio puede incomodar, porque te enfrentas a tus dudas sin intermediarios, pero ahí empieza la claridad. Cuando te escuchas con honestidad, descubres que muchas respuestas ya estaban dentro, solo estaban tapadas por el ruido. ¿Cuántas decisiones has postergado esperando la opinión correcta? ¿Cuántas veces ignoraste una intuición para seguir una expectativa ajena? Recuperar tu voz no es un acto egoísta, es un acto de responsabilidad personal. Nadie puede vivir tu vida por ti, aunque muchos opinen sobre ella. Cuando vuelves a escucharte, algo se acomoda por dentro. La inseguridad baja, las decisiones pesan menos. No porque sean más fáciles, sino porque son coherentes. Recuperas el control no dominando todo, sino reconectando con tu centro. Y desde ahí, por fin, tu vida vuelve a responderte. Capítulo 5. La disciplina nace del significado, no de la obligación. Nadie es constante en lo que no le importa. Y aunque suene duro aceptarlo, esa verdad explica por qué tantas promesas personales se rompen en silencio. No fallas por falta de fuerza de voluntad, fallas porque estás intentando sostener algo que no tiene significado real para ti. Te empujas, te exiges, te culpas y aún así abandonas, no porque seas débil, sino porque la obligación nunca ha sido un combustible duradero. La disciplina que nace solo del deber se agota rápido. La que nace del sentido, en cambio, resiste incluso cuando el ánimo baja. Desde fuera parece que algunas personas tienen una disciplina natural, casi automática. Se levantan temprano, sostienen hábitos, avanzan sin tanto conflicto interno. Pero si miras más de cerca, descubrirás que no se están forzando tanto como crees. Lo que hacen está alineado con algo que valoran profundamente. Hay una razón interna que los mueve, incluso en los días grises. Cuando el propósito está claro, la constancia deja de sentirse como una lucha diaria y se vuelve una consecuencia lógica. Muchos confunden disciplina con rigidez. Creen que ser disciplinado es ignorar lo que sienten y cumplir a cualquier costo. Esa idea suele generar rechazo interno. La mente se resiste, el cuerpo se cansa y aparece la procrastinación como una forma de defensa. No porque no quieras avanzar, sino porque no sabes para qué lo haces. Cuando una meta no conecta con tu identidad ni con tu visión de vida, cada acción se siente como un peso añadido, no como un paso. Tal vez te has dicho más de una vez que te falta disciplina. Pero ¿y si el problema no es la constancia, sino la desconexión? ¿Y si estás persiguiendo objetivos que no te representan, que adoptaste por comparación, por presión o por miedo a quedarte atrás? La disciplina auténtica no se construye a base de castigos internos. Se construye cuando tus acciones tienen sentido personal. Cuando sabes para qué haces algo, no necesitas empujarte con violencia.
La psicología ha observado este patrón con claridad. Duckworth y sus colaboradores en el año 2007 estudiaron la perseverancia sostenida y encontraron que no depende solo del autocontrol, sino del interés profundo y del significado personal asociado a la meta. Las personas perseveran más cuando lo que hacen les importa de verdad. No es una cuestión de carácter rígido, es una cuestión de conexión interna. Cuando hay significado, el esfuerzo se integra. Cuando no lo hay, se fragmenta. Quiero compartirte algo desde mi experiencia. Durante años intenté imponerme hábitos porque debía hacerlo. Leía sobre rutinas perfectas, copiaba métodos ajenos y me frustraba cuando no los sostenía. Me llamaba inconsistente. El cambio llegó cuando dejé de preguntarme qué hábitos eran correctos y empecé a preguntarme qué hábitos tenían sentido para mí. Al redefinir mis metas desde el para qué, la resistencia interna disminuyó. No desapareció la dificultad, pero dejó de haber una guerra constante conmigo mismo. La disciplina dejó de ser una carga y empezó a sentirse como coherencia. Cuando conectas un hábito diario con una visión personal, incluso las tareas repetitivas adquieren otro tono. Ya no entrenas solo por disciplina, entrenas porque quieres cuidar tu energía. Ya no estudias por obligación, estudias porque eso te acerca a la vida que quieres construir. La acción se sostiene porque responde a algo más grande que el momento incómodo. La constancia deja de depender del ánimo del día y se apoya en una decisión más profunda. También es importante tener el valor de soltar objetivos impuestos que no te representan. No todo lo que parece valioso lo es para ti. Insistir en metas ajenas desgasta más que avanzar lento en metas propias. Preguntarte con honestidad ¿para qué haces lo que haces? Es un acto de responsabilidad personal. No es egoísmo, es claridad. ¿Qué hábitos te pesan porque no sabes por qué los sostienes? ¿Qué metas podrías redefinir desde un sentido más auténtico? Cuando el significado aparece, la mente deja de sabotear y el cuerpo acompaña. No necesitas motivarte cada día, necesitas recordar por qué empezaste. Cuando sabes por qué avanzas, ya no necesitas empujarte. La disciplina se vuelve una expresión natural de quién eres y de hacia dónde vas. Y en ese punto, la constancia deja de ser una lucha y se convierte en una forma tranquila de avanzar en tu propia dirección. Capítulo 6. Nunca es tarde para reorientar tu camino. La edad no cierra caminos, el miedo sí. Y esa idea suele doler porque nos obliga a mirar de frente las decisiones que hemos postergado. No es el tiempo el que nos encierra, es la creencia de que ya pasó la oportunidad. Muchas personas cargan con una sensación silenciosa de haber llegado tarde a su propia vida, como si el reloj hubiera dictado sentencia. Pero el reloj no decide por ti. Lo que decide es cuánto te permites escuchar lo que aún se mueve dentro. Con los años se acumulan responsabilidades, compromisos, expectativas ajenas y propias. Se construye una identidad que parece sólida, a veces demasiado sólida para cuestionarla. Cambiar de rumbo empieza a sentirse como traición a todo lo invertido. Aparece la voz que dice que sería desperdiciar lo hecho, que no tiene sentido mover lo que ya está armado. Sin embargo, esa rigidez suele ocultar una desconexión. No es que no puedas cambiar, es que no te permites admitir que algo ya no encaja. La claridad no depende de la edad, depende del nivel de honestidad interna. Hay personas jóvenes profundamente perdidas y personas mayores que encuentran dirección por primera vez. Reorientar el camino no significa borrar tu historia ni empezar de cero. Significa tomar lo aprendido y reorganizarlo hacia una dirección más coherente con quien eres ahora. Cambiar no es negar el pasado, es integrarlo con mayor conciencia. Quizás te has dicho que ya es tarde para aprender algo nuevo, para explorar otra forma de vivir, para replantear decisiones. ¿Tarde comparado con qué? Con la expectativa social, con una versión idealizada de cómo debería haber sido tu vida. Muchas veces, el verdadero duelo no es por lo que no hiciste,
sino por no permitirte hacerlo ahora. Y ese duelo pesa más cuantos porque se sostiene con miedo, no con realidad. La psicología del desarrollo ha observado que la identidad vocacional no es una estructura fija. Donald Super, en 1990, mostró que la identidad profesional es flexible y evolutiva a lo largo de toda la vida. Cambiamos porque aprendemos, porque maduramos, porque entendemos cosas que antes no veíamos. Pretender que una decisión pasada determine todo el futuro es desconocer cómo funciona el crecimiento humano. La coherencia no está en repetir, está en ajustar. Quiero compartirte algo personal. Durante un tiempo sentí que había tomado un camino que ya no me representaba del todo, pero me decía que era tarde para moverlo. Tenía argumentos lógicos, excusas bien construidas. Lo que no tenía era paz. Cuando finalmente me permití revisar mis habilidades, mis intereses actuales y mis valores presentes, entendí que no estaba empezando de cero. Estaba continuando con más claridad. El miedo no desapareció, pero dejó de decidir por mí. Reorientarte empieza por reconocer lo que ya sabes hacer. Las habilidades acumuladas no se pierden, se transforman. Tal vez aprendiste a comunicar, a resolver problemas, a acompañar procesos, a crear, a organizar. Esas capacidades pueden aplicarse de muchas maneras distintas. Explorar nuevas formas de usar lo que ya sabes abre posibilidades, sin exigir saltos al vacío. Experimentar, sin presión inmediata, te permite probar sin castigarte si no es perfecto. El error más común es pensar que cambiar implica una ruptura total. A veces basta con un ajuste de dirección, un giro pequeño pero significativo. Cuando te permites explorar con curiosidad en lugar de juicio, la esperanza reaparece, no como entusiasmo exagerado, sino como una calma nueva, la sensación de que no todo está decidido, de que aún puedes elegir. Y si no se trata de empezar tarde, sino de empezar más consciente, y si este momento, con todo lo vivido, es precisamente el punto desde el cual puedes elegir mejor. La vida no se mide solo por la velocidad, sino por la alineación. Avanzar rápido en la dirección equivocada no es progreso. Avanzar con sentido, aunque sea despacio, sí lo es. Mientras estés vivo, tu camino sigue abierto. No porque todo sea posible, sino porque siempre es posible reorientar lo posible. Y cuando te permites hacerlo, la esperanza deja de ser una idea abstracta y se convierte en una dirección concreta. Ahí, justo ahí, el futuro vuelve a sentirse tuyo. Capítulo 7. El cuerpo reconoce tu camino antes que la mente. Si algo te enciende por dentro, tu cuerpo ya lo sabe antes de que lo pienses, y esa verdad suele incomodar porque contradice la idea de que decidir bien es analizarlo todo hasta el cansancio. La mente duda, compara, calcula escenarios, pero el cuerpo responde de inmediato. Se activa o se contrae, se expande o se cierra. Y mientras tú sigues pensando, tu cuerpo ya emitió una señal clara que muchas veces eliges ignorar. Vivimos entrenados para confiar solo en lo racional. Nos enseñaron a desconfiar de las sensaciones, a verlas como impulsos poco fiables. Sin embargo, el cuerpo no razona, registra, no elabora discursos, reacciona. Cuando algo está alineado contigo, aparece una energía distinta, una curiosidad viva, una sensación de ligereza que no necesita justificación. Cuando algo no encaja, el cuerpo lo expresa con pesadez, apatía o resistencia silenciosa. No es dramatismo, es información. ¿Cuántas decisiones has tomado solo porque parecían correctas en el papel, aunque por dentro algo se tensara? ¿Cuántas veces te obligaste a avanzar mientras el cuerpo pedía pausa? El análisis excesivo suele ser una forma elegante de desconectarte de lo que sientes. Piensas para no sentir. Evalúas para no escuchar. Y así, poco a poco te acostumbras a caminar contra ti mismo, convencido de que eso es madurez. El cuerpo reconoce patrones antes que la mente.
percibe coherencia o incoherencia sin necesidad de argumentos. Por eso, cuando algo conecta con tu esencia, no necesitas motivarte demasiado. Hay vitalidad, hay una atención natural que se sostiene incluso cuando aparecen dificultades. En cambio, cuando eliges desde la obligación o el miedo, todo cuesta más. No porque seas incapaz, sino porque estás yendo en contra de una señal interna básica. La neurociencia respalda esta experiencia humana tan antigua. Antonio Damasio, en 1994, demostró que las emociones corporales influyen directamente en la toma de decisiones, funcionando como guías rápidas y eficaces. A estas señales las llamó marcadores somáticos. No son caprichos, son atajos biológicos que integran experiencia, memoria y emoción para orientarte. Cuando los ignoras, la mente pierde una fuente clave de información. Aquí quiero hablarte desde algo personal. Durante años tomé decisiones que parecían lógicas, bien estructuradas, incluso admirables desde fuera. Pero mi cuerpo estaba tenso, cansado, desconectado. Lo confundí con estrés normal. Recién cuando empecé a escuchar mis sensaciones, entendí que no era estrés, era desalineación. Cuando elegí caminos que me activaban de verdad, el cansancio seguía existiendo, pero era distinto. No drenaba. Me sentía más vivo incluso en el esfuerzo. Ahí comprendí que el cuerpo no se equivoca, solo espera a que lo escuches. Escuchar al cuerpo no significa actuar sin pensar, ni dejarse llevar por impulsos momentáneos. Significa observar con honestidad. Hay una diferencia importante entre el miedo y el rechazo corporal genuino. El miedo suele venir acompañado de ansiedad anticipatoria, de pensamientos repetitivos sobre el futuro. El rechazo corporal genuino es más simple. Es una sensación de contracción, de pérdida de energía, de peso. Aprender a distinguirlos requiere atención, no prisa. Cuando enfrentas una decisión, puedes preguntarte cómo se siente en el cuerpo, imaginar cada opción. No desde el juicio, sino desde la percepción. ¿Hay expansión o cierre? ¿Curiosidad o apatía? Elegir opciones que generan expansión no siempre es cómodo, pero suele ser coherente. Elegir solo por seguridad puede darte calma momentánea, pero a largo plazo aumenta el conflicto interno. ¿Cuántas veces has sentido que algo no era para ti y aún así insististe? ¿Cuántas señales físicas has normalizado para no cambiar? El cuerpo habla en un lenguaje simple, pero constante. Ignorarlo no lo hace desaparecer, solo lo vuelve más ruidoso con el tiempo. Dolores, agotamiento crónico, falta de motivación suelen ser mensajes acumulados. Cuando empiezas a escuchar al cuerpo, las decisiones se ordenan, no porque todo sea claro de inmediato, sino porque disminuye la fricción interna. La mente deja de pelear con algo que no entiende y empieza a colaborar. Aparece una coherencia tranquila. Ya no necesitas convencerte tanto, porque hay una sensación de dirección que sostiene el proceso. Cuando escuchas a tu cuerpo, dejas de caminar contra ti mismo, y en ese momento, aunque la mente aún dude, el camino empieza a sentirse verdadero. Capítulo 8. El rechazo y el disgusto también orientan tu destino. Lo que detestas puede enseñarte tanto como lo que amas, aunque casi nadie quiere escucharlo, porque el rechazo incomoda y el disgusto se interpreta como un error. Nos educaron para buscar lo positivo, para insistir, para adaptarnos, y en ese intento aprendimos a ignorar una fuente de información esencial. Cada vez que algo te produce rechazo profundo, tu sistema interno está marcando un límite. No es debilidad, es orientación. No es fracaso, es claridad en construcción. Muchas personas se esfuerzan por encajar en entornos que les drenan, convencidas de que el problema está en ellas. Se dicen que deberían acostumbrarse, que con el tiempo todo mejora, que el malestar es parte del crecimiento. A veces lo es, pero otras veces es una señal de desalineación. El cuerpo se tensa, la mente se resiste, la energía cae, y aún así continúan, porque confunden perseverancia con negación de sí mismos. El resultado suele ser agotamiento, cinismo
o una tristeza difusa que no saben explicar. El rechazo repetido hacia ciertos lugares, dinámicas o actividades no aparece por casualidad. Es información acumulada. Algo en ti reconoce que ahí se vulneran valores importantes, que esa forma de funcionar no respeta tu ritmo o tu sensibilidad. Ignorar esa señal prolonga el desgaste. Escucharla no significa huir de todo lo difícil. Significa diferenciar entre lo que desafía y lo que drena. Hay retos que expanden y hay contextos que apagan. Aprender a distinguirlos es un acto de madurez. Tal vez recuerdes experiencias en las que sentiste un rechazo inmediato, casi visceral. Un trabajo, una relación, una rutina. Intentaste convencerte de que no era para tanto. Te adaptaste, aguantaste. ¿Qué pasó con el tiempo? En muchos casos, ese rechazo inicial se transformó en desgaste crónico. La mente puede justificar casi cualquier cosa, pero el malestar sostenido suele indicar que algo no está alineado con quien eres. La psicología ha estudiado este mecanismo desde hace décadas. Carver y Shyer, en 1998, mostraron que la evitación adaptativa no es un fallo, sino una estrategia saludable para redefinir metas más congruentes con el bienestar personal. Evitar lo que te daña no es rendirse, es ajustar el rumbo. El sistema humano no solo se orienta por atracción, también por repulsión. Ambas fuerzas son necesarias para avanzar con coherencia. Quiero compartirte algo desde mi propia experiencia. Durante años insistí en contextos que me generaban un rechazo constante, pero lo interpretaba como falta de carácter. Me decía que debía ser más fuerte, más flexible. Con el tiempo entendí que no era debilidad, era una señal. No odiaba el esfuerzo, odiaba traicionarme. Cuando empecé a observar qué valores se activaban en esas situaciones, la claridad apareció. No necesitaba justificar mi rechazo, necesitaba comprenderlo. Identificar patrones de disgusto recurrentes es una herramienta poderosa. No se trata de quejarte del pasado, sino de observarlo con atención. ¿Qué tienen en común esas experiencias que te drenaron? ¿Qué partes de ti quedaron anuladas ahí? ¿Qué valores se vieron comprometidos? Al responder estas preguntas, el rechazo deja de ser una emoción confusa y se convierte en una brújula negativa, tan precisa como la positiva. Usar esta información para redirigir decisiones cambia la forma en que avanzas. Ya no eliges solo por lo que parece atractivo, eliges también por lo que sabes que no puedes sostener sin romperte. Esto reduce el desgaste emocional y aumenta la coherencia interna. La vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve más honesta. Empiezas a caminar con menos fricción, porque dejas de ir por caminos que claramente no son para ti. ¿Cuántas veces te forzaste a quedarte donde tu energía se apagaba? ¿Cuántas señales de rechazo ignoraste por miedo a cambiar? Escuchar el disgusto no te vuelve negativo, te vuelve preciso. No todo lo que no te gusta es un obstáculo a superar. A veces es una puerta cerrada que te protege. El rechazo no es el enemigo del destino, es uno de sus mensajeros. Te muestra con claridad dónde no floreces, para que puedas buscar con más intención donde sí. Y aunque no siempre sea cómodo aceptar lo que detestas, hacerlo te ahorra años de desgaste innecesario. A veces avanzar no significa insistir más, sino dejar claro por dónde no seguir. Cuando comprendes eso, el rechazo deja de doler tanto y empieza a orientar con firmeza. Y en esa claridad silenciosa, tu camino se vuelve más tuyo. Capítulo 9. La comparación constante fragmenta tu identidad. Compararte te aleja lentamente de quién realmente eres, y lo hace sin ruido, sin avisos claros, como una erosión constante que va desgastando tu identidad mientras sigues avanzando creyendo que todo está bien. Al principio parece inofensivo, miras a otros para orientarte, para motivarte, para medir posibilidades, pero cuando la comparación se vuelve constante, deja de inspirar
y empieza a confundir. Ya no sabes si lo que deseas nace de ti o de lo que ves en los demás. Vivimos rodeados de trayectorias ajenas expuestas como si fueran mapas universales. Logros visibles, ritmos acelerados, resultados editados. Y aunque sabes que cada historia es distinta, algo dentro se activa. Aparece la sensación de ir tarde, de no estar haciendo suficiente, de no ser suficiente. La comparación introduce una prisa artificial que no respeta tu proceso. Empiezas a moverte por presión, no por convicción. Ajustas decisiones para no quedarte atrás, aunque ese camino no se parezca en nada a lo que realmente necesitas. Cada persona avanza desde un punto de partida distinto. Hay contextos invisibles, recursos desiguales, talentos específicos, tiempos internos que no se pueden copiar. Ignorar esto distorsiona por completo la percepción de progreso. Compararte con alguien que no comparte tu historia es como juzgar un viaje sin saber desde dónde empezó. El resultado casi siempre es frustración innecesaria y una autocrítica que no construye, solo desgasta. La comparación constante fragmenta la identidad porque te obliga a mirarte desde afuera. Empiezas a evaluarte con criterios que no elegiste. Lo que antes te parecía suficiente ahora ya no lo es. Lo que te daba sentido pierde valor frente a métricas externas. Poco a poco, tu brújula interna se desajusta. Ya no sabes si avanzas bien, solo sabes que otros parecen avanzar más rápido. Y esa percepción, aunque no sea real, pesa. La psicología social ha señalado este fenómeno desde hace décadas. Leon Festinger, en 1954, explicó que la comparación social es una tendencia natural, pero cuando se vuelve excesiva y se da entre personas sin similitud real, incrementa la insatisfacción y el malestar, no porque estés fallando, sino porque estás usando una referencia equivocada. Compararte con quien no comparte tus condiciones distorsiona cualquier evaluación honesta de tu crecimiento. Quiero hablarte desde algo personal. Hubo un tiempo en el que medía mi avance mirando a otros. Si alguien lograba algo antes que yo, lo interpretaba como un retraso propio. Dejé de disfrutar mis procesos porque siempre había un punto de comparación que los empequeñecía. No estaba fallando, pero me sentía así. El cambio llegó cuando empecé a mirar mi recorrido con más contexto. Cuando entendí que avanzar alineado, aunque sea más lento, me daba una paz que la comparación jamás ofreció. Reducir la exposición a referentes irreales no es aislamiento, es higiene mental. No todo lo que admiras necesita estar presente todo el tiempo en tu mente. Elegir con cuidado a quién escuchas y qué consumes protege tu identidad. Evaluar tu progreso en función de tu punto de partida devuelve perspectiva. ¿Dónde estabas hace un año? ¿Qué entiendes hoy que antes no? ¿Qué hábitos sostienes ahora que antes te costaban? Esas preguntas construyen autoestima real. Reforzar métricas internas en lugar de externas cambia la experiencia de vivir. La coherencia, la claridad, la calma interna no suelen aparecer en comparaciones, pero son indicadores profundos de crecimiento. No todo avance es visible. Hay transformaciones silenciosas que valen más que cualquier logro público. Cuando empiezas a medir tu vida desde ahí, la comparación pierde fuerza. No desaparece del todo, pero deja de gobernar. ¿Cuántas decisiones tomaste solo para no sentirte menos? ¿Cuántas veces dudaste de tu camino porque no se parecía al de otros? La comparación no solo te roba tranquilidad, también te empuja a vivir una versión fragmentada de ti, una que intenta adaptarse a estándares ajenos. Recuperar tu identidad implica volver a mirarte desde dentro, con honestidad y contexto. Tu único rival legítimo es la versión pasada de ti, no para competir con dureza, sino para reconocer cuánto has aprendido, cuánto has resistido y cuánto has cambiado. Cuando entiendes eso, la comparación deja de ser una amenaza constante y se convierte, en el mejor de los casos, en una referencia ocasional. Y desde ahí, tu camino vuelve a sentirse propio, entero y suficiente. Capítulo 10.
La claridad surge cuando reduces opciones, no cuando las acumulas. Demasiadas opciones también pueden paralizarte, aunque durante mucho tiempo te hayan dicho que más posibilidades significan más libertad. La realidad es más incómoda. Cuando todo parece posible, nada termina de elegirse. La mente se llena de escenarios, comparaciones y dudas, y la claridad se vuelve esquiva. No avanzas porque no te falten caminos, sino porque te sobran. La abundancia mal gestionada no libera, dispersa. Vivimos en una época que celebra la apertura constante. Mantén todas las puertas abiertas, no te cierres, explora todo, decide después. Pero ese después rara vez llega. Con cada opción que se suma, la atención se divide y la energía se fragmenta. Aparece una ansiedad sutil, una sensación de estar siempre a punto de elegir algo mejor, de que comprometerse con una sola dirección sería perder otras. Y así, por miedo a perder, terminas perdiendo avance. La claridad no surge cuando agregas más alternativas, surge cuando delimitas, cuando decides que no es para ti con la misma firmeza con la que eliges lo que sí. Enfocar no es limitar tu potencial, es darle una forma concreta. Un río avanza porque tiene orillas. Sin límites, se convierte en un pantano. Lo mismo ocurre con tu atención y tu vida. Cuando todo es posible, nada se vuelve profundo. Quizá has sentido esa inquietud constante de estar repartido en demasiados frentes. Proyectos a medio empezar, intereses que cambian rápido, decisiones postergadas. No porque seas inconstante, sino porque no te permites cerrar opciones. Elegir implica renunciar, y renunciar asusta, pero renunciar a lo irrelevante es lo que permite que lo significativo crezca. La mente se calma cuando sabe a qué atenerse. La psicología ha estudiado este fenómeno con claridad. Barry Schwartz, en el año 2004, mostró que el exceso de opciones reduce la satisfacción y aumenta la indecisión. Cuando las personas enfrentan demasiadas alternativas, dudan más, se arrepienten con mayor facilidad y disfrutan menos lo que eligen. No porque hayan elegido mal, sino porque la comparación constante continúa incluso después de decidir. Menos opciones no empobrecen la experiencia, la hacen habitable. Quiero compartirte algo desde mi experiencia. Hubo un tiempo en el que mantenía demasiados caminos abiertos por miedo a equivocarme. Creía que comprometerme con uno solo era cerrar posibilidades futuras. En realidad, estaba cerrando el presente. Vivía cansado, mentalmente saturado, siempre pensando en lo que podría hacer en lugar de profundizar en lo que ya había elegido. Cuando empecé a eliminar opciones que no conectaban conmigo, sentí algo inesperado alivio. No porque supiera exactamente a dónde iba, sino porque dejé de ir en todas direcciones a la vez. Eliminar alternativas no es un acto impulsivo, es un acto consciente. Requiere honestidad. ¿Qué opciones mantienes abiertas solo por miedo? ¿Qué posibilidades no te representan, pero te cuesta soltar porque parecen seguras o socialmente valiosas? Definir un marco claro de prioridades no te encierra, te ordena, te permite decir sí con más presencia y no con menos culpa. Permitirte profundizar en lugar de dispersarte cambia la calidad de tu experiencia. Cuando eliges menos, puedes dedicar más atención, más tiempo y más energía a lo que importa. El avance se vuelve más fluido porque no estás decidiendo todo el tiempo. Decidir consume recursos mentales. Reducir decisiones innecesarias libera espacio interno. La calma no llega cuando todo está abierto. Llega cuando sabes qué estás construyendo ahora. Tal vez te preguntas si elegir menos no te hará perder oportunidades. La pregunta más honesta es otra. ¿Cuántas oportunidades reales estás perdiendo por no comprometerte con ninguna? La claridad no exige certeza absoluta, exige dirección suficiente. No necesitas saberlo todo para elegir algo. Necesitas sentir coherencia y dar un paso sostenido. Cuando reduces opciones alineándote contigo, la ansiedad baja porque la mente deja de oscilar. Aparece una sensación de avance silencioso.
no espectacular, pero constante. El progreso sostenido no nace del entusiasmo por 1000 caminos, nace del compromiso con uno que tenga sentido, y ese sentido se fortalece cuando dejas de mirar a los costados. Elegir menos no es empobrecerte, es concentrarte, es aceptar que no todo es para ti, y que eso está bien. Cuando eliges menos, avanzas con más fuerza, y en esa fuerza tranquila, la claridad deja de ser una búsqueda interminable y se convierte en una consecuencia natural de haber decidido con honestidad. Si llegaste hasta aquí, detente un momento y reconoce algo importante. Seguir hasta el final ya demuestra tu compromiso con el cambio. Felicítate, porque no todos llegan tan lejos. Ahora refuérzalo escribiendo nuevamente en los comentarios. Hoy me comprometo a descubrir y vivir mi propósito. Hazlo como un acto de coherencia contigo mismo. Vas por buen camino, aunque aún no lo veas con claridad. Si este contenido te aportó valor, dale like y suscríbete. Aquí seguimos creando espacio para crecer, cuestionarte y avanzar con sentido.